Buenas tardes, que el Señor le bendiga. Busque usted la palabra en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 12. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. La palabra que hemos leído en este día acerca de un hijo que recibe una herencia, ¿cierto? Recibe el dinero que le correspondía por causa de las riquezas que tenía su padre, ¿cierto? No habiendo él fallecido, y no dice tampoco el por qué el padre accedió a vender los bienes y darle la parte que le correspondía a su hijo, pero relata esto el texto para que nosotros podamos entender que nosotros también hemos en parte desperdiciado lo que Dios ha dado a nuestra vida, ¿cierto? Como ser humano, como persona natural, hemos también desperdiciado en alguna forma en algún momento de nuestra vida lo que Dios ha entregado y ha puesto en nuestras manos. Quizás las personas siempre lo asocian este relato a alguien que desperdicia la parte económica, la parte que tiene en lo laboral, o aquellos que han desperdiciado, ¿cierto?, algún bien que Dios puso en sus manos, pero también podemos entender que Dios a través de este relato nos habla acerca de que el hombre ha desperdiciado también su comunión con Dios, la forma en que podía haberse acercado en la juventud de su vida a poder conocer a este Dios creador, ¿cierto? Y la mayoría de las personas ha caído en eso, a menos que usted haya nacido en un hogar cristiano y desde pequeño le hayan enseñado, ¿cierto?, lo que es la comunión con Dios. Pero eso tampoco es una garantía de que usted esté en comunión con Dios el haber nacido en un hogar cristiano. Si cada uno de nosotros no está en su corazón el tener una verdadera comunión con Dios, es personal, no es heredable. No podemos heredar, ¿cierto?, el deseo de conocer a este Dios que nos creó, que nos dio la vida y que hizo todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces el relato que vemos hoy habla acerca, es una parábola, es algo que se cuenta para que nosotros podamos entender algo que es difícil de entender a simple vista con simples palabras, ¿cierto? Es lo físico aplicado a lo espiritual, ¿cierto? O lo espiritual aplicado a lo físico, para que así el hombre pueda entenderlo. Son ejemplos que Jesús usó para dar a entender el mensaje que él traía. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, o cuando leí esta palabra, ¿cierto? Yo traté ya de subir esta palabra la semana pasada y no pude, tuve un inconveniente técnico y tuve que bajarla. Entonces, ahora vamos a volver a intentar subirla, a ver si las cosas salen bien en este día. La palabra que buscaba yo, ¿cierto? Tiene que ver con lo que nosotros dejamos pasar, las oportunidades que dejamos de pasar en nuestra vida para poder tener una vida plena, no solamente en lo que es lo religioso, pensarían las personas, sino que cuando uno conoce a Dios, cuando uno conoce su soberanía, el plan que tiene para nosotros, ¿cierto? Muchas veces no podremos conocer el plan concreto, completo, eterno que tiene Dios para cada uno de nosotros, pero si nosotros nos dejamos guiar por lo que dice la palabra, por lo que donde Él nos quiere llevar, entonces quiere decir que nuestra vida no será tan mala como sin Dios, ¿cierto? El hombre que está sin Dios dice que está muerto, ¿cierto? Por cuanto no le ha conocido. Entonces cuando buscaba esta palabra, yo cuando estaba buscando cómo complementarla, me encontré con un predicador que había subido, pues Pastor José Manuel Jaime subió una predicación que se llama eh, Relátame o dime lo que tienes, ¿cierto? Entonces cuando él ve esta escritura, cuando él pone este título, la escritura se llama Declárame lo que tienes, ¿cierto? Y está basada en un relato del Antiguo Testamento, cuando a un profeta llega una viuda, ¿cierto? Había muerto hace poco su esposo y
venían los acreedores o los cobradores, ¿cierto? Para pedirle que le pagara la deuda. Entonces ella obviamente no tenía para pagarle y en ese momento se recuerda, ¿cierto? Que hay un profeta, ¿cierto? Y que el profeta era la voz de Dios y era a quien ellos podían pedir ayuda. Entonces cuando se habla acerca de esto, el profeta le dice, declárame lo que tienes, ¿cierto? Ella le fue a pedir ayuda y el profeta le dice, declárame lo que tienes. Y la viuda dice que no tenía más que una vasija de aceite. Entonces, cuando nosotros, eh, porque la Biblia es un texto que Dios entregó para poder nosotros eh, dirigir nuestra vida, ¿cierto? Dirigir nuestros pasos. La Biblia es la carta de navegación que el Señor nos dejó para que el hombre pudiese guiarse, ¿cierto? En la Biblia va a encontrar, como dice el pastor Roger, que es como un río, ¿cierto? Que pues, tiene partes en que un niño pequeño puede entrar y no se va a ahogar, y también tiene partes en que por más que usted profundice nunca va a poder encontrar el fondo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos ver que todos pueden acceder a la lectura de la palabra de Dios y empezar a encontrar, ¿cierto?, su rumbo y hacia dónde Dios lo quiere guiar, que es la salvación y la vida eterna, ¿cierto? Ese sería así como si tratáramos de comprimir todo lo que dice la sabiduría de Dios, sería eso, que Dios nos quiere llevar a la salvación, a la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Pero cuando nosotros encontramos, ¿cierto?, esta lectura que decía, declárame lo que tienes, nosotros podríamos aplicarla en distintas etapas de la Escritura, ¿cierto? Si nosotros nos aplicáramos a nosotros mismos esta pregunta, ¿cierto?, que le hizo el profeta a la viuda, podríamos decir que qué es lo que tenemos hoy, qué es lo que hay en nuestra vida, ¿cierto? Declárame lo que tienes, y yo tendría que decirle al profeta que quizás mi confianza es el trabajo que tengo, que me permite pagar mis compromisos y mantenerme al día, ¿cierto? Y quizás no sé cuál puede ser, ¿cierto?, lo que usted podría declararle al profeta. Y donde estamos en deuda es qué podemos declarar acerca de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿cierto? De qué podemos declarar acerca de entregar el mensaje a aquellos que lo necesitan, a aquellos que están padeciendo, a aquellos que están quizás en incertidumbre, ¿cierto? Entonces cuando nosotros vemos esto que es el relato, ¿cierto?, del hijo pródigo, normalmente lo asociamos a alguien que malgastó su vida o sus bienes, ¿cierto?, y no supo aprovecharlos, no supo aprovechar aquella riqueza que tuvo en sus manos y la desperdició. Entonces el relato dice que dice, también dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿cierto? Entonces dice que este hijo que tomó aquella cuantiosa suma, ¿cierto? Que podemos entender de que este padre tenía riquezas, tenía tierras, tenía animales, que era como en ese tiempo se medía la riqueza. Entonces dice que él tomó este dinero, ¿cierto?, y lo malgastó. Dice que se fue a vivir perdidamente, no tuvo control sobre su vida y se gastó el dinero que quizás tanto tiempo le había costado a su padre poder obtenerlo. Entonces dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en toda aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, normalmente dice la gente, y comió algarrobas, pero dice la escritura que no comió, sino que dice que él deseaba comer algarrobas. Y las algarrobas eran unos vegetales que son parecidos a las acelgas en su forma física, y por lo tanto sería como comer una verdura que en ese momento estaban destinadas para darlas a comer a los cerdos, para los chanchitos, como decimos nosotros, ¿cierto? Y él tenía hambre y deseaba comer eso. Entonces, cuando dice esta otra palabra, ¿cierto? Cuando dice, declárame lo que tienes, él en ese momento, el hijo pródigo, ya no tenía nada que declarar, ya había gastado todo. Quizás lo único que podía decir que tenía una pena tremenda o una vergüenza, ¿cierto? Porque
de tener todo pasó a no tener nada, porque yo incluso creo que la vergüenza que sentía y no volvía a su padre era porque sabía que él había actuado mal, sabía que se había desperdiciado los bienes que con tanto esfuerzo había conseguido junto a su familia, ¿cierto? Sabiendo que él también había aportado a conseguir estos recursos, pero que después finalmente él se los gasta. Y el miedo, ¿cierto?, de poder volver y enfrentar al hermano, ¿cierto?, que quedó en casa, hacen, ¿cierto?, un cuadro de esto para poder meditar en que las cosas de Dios muchas veces toman un camino distinto al que nosotros pensamos que debiera ser, ¿cierto? Este hijo se fue por el camino equivocado y llegó un momento de su vida en que tiene que detenerse para poder pensar qué va a hacer de ahí en adelante. Y es eso quizás lo que está pasando hoy en día, que la gente aún a pesar de ver todas las cosas que están pasando, no son capaces de detenerse en el camino y meditar qué está pasando en su vida. No son capaces de detenerse y meditar qué es lo que van a hacer de aquí en adelante o qué es lo que está sucediendo en este mundo, ¿cierto? ¿Qué está pasando en esta tierra, ¿cierto? Entonces por eso nosotros podemos ver que este hijo pródigo llega a un momento en que cuando dice que deseaba llenar su vientre, ¿cierto? Su guatita de algarroba de las que comían los cerdos, dice, se recuerda, ¿cierto?, que en su hogar había alimento y deseaba, dice, llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré y le diré a mi padre, ¿cierto? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, él, entendiendo que había equivocado su camino, ¿cierto? Y quizás esto tiene que haber pasado un tiempo en que él se gasta el dinero y después, ¿cierto?, busca lo que era como lo más lógico, un empleo, un trabajo, pero como estaba mala la situación, ni siquiera ese empleo le daba para poder alimentarse. Y en ese momento es cuando él recapacita y se da cuenta que en su casa tenía todo. Incluso aquellos que eran los jornaleros, los trabajadores de su padre, tenían más que él en ese momento. Y entonces ahí es cuando él dice, no soy digno de ser llamado su hijo, pero puedo ser uno de sus jornaleros y de esta manera voy a tener, ¿cierto?, el alimento y la comida y la protección que necesito. Pero aquel hombre, ¿cierto?, que era su padre, que era, para este ejemplo, ¿cierto?, es el Señor que nos está esperando constantemente a nosotros, que nos volvamos a nuestro hogar. Él lo estaba esperando, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Entonces, esto también es lo que sucede, ¿cierto? Dios ha hecho en más de una oportunidad todo para que el hombre pueda estar en comunión con Él, ¿cierto? La comunión con Dios se pierde en el huerto del Edén a través de la desobediencia de Adán y de Eva, y de ahí en adelante Dios ha hecho distintas formas para que el hombre pueda acercarse, ¿cierto? Hubo un diluvio en donde murió todos aquellos que por causa de su mal, por causa del pecado que había abundante en la tierra, Dios dice que raerá, ¿cierto?, de la tierra al hombre por su pecado y queda este navegante, ¿cierto?, que era, construye el arca, Noé y su familia, y ellos quedan 8 y son los que vuelven a repoblar la tierra, pero ahí también vuelve a permanecer el pecado y a través del pecado vuelve otra vez el hombre a caer de la gracia, ¿cierto? Y vuelve otra vez a perder la comunión con Dios. Entonces Dios, para hacerlo de una vez y perfecto, envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, y a través a través del sacrificio de Jesucristo es que nosotros podemos acceder, ¿cierto?, a la comunión nuevamente con Dios, no por nuestro mérito, porque sería imposible para el hombre hacer méritos y poder, ¿cierto?, sacar su alma del pecado. El pensamiento del hombre de constante es el pecar, es hacer lo malo. Y cuando nosotros entendemos de que Dios es un Dios santo, eterno, poderoso, que es un Dios omnisciente, omnipresente, ¿cierto? Entonces estaríamos constantemente nosotros faltándole a Él y Él apartándose de nosotros por causa de nuestro pecado. Porque al ser omnisciente, entonces también sabe lo que hay en nuestro pensamiento. Y al saber que en nuestro pensamiento está el pecado y la maldad, entonces no podría estar con nosotros. Y es por eso que viene Jesucristo, ¿cierto? Y muere en la cruz para redimirnos del pecado y de la muerte. Entonces,
cuando nosotros leemos, ¿cierto? Y vemos que, como le dije en el comienzo, Jesucristo va camino a Naín, ¿cierto? Y en ese camino, en ese caminar, encuentra una viuda, la cual había perdido a su hijo, y dice que él le devuelve a su hijo, ¿cierto? Le devuelve a su hijo, pues en ese momento para ella, al igual que quizás en diferentes formas, mire, el hijo pródigo buscó, ¿cierto? Su propio mal, hizo su propio mal, ¿cierto? Porque al gastarse la riqueza que él tenía, después ya no le quedó nada, ¿cierto? Y tuvo que volver a su padre, pero no como había salido, ¿cierto? Quizás cuando salió de su hogar salió bien, salió con dinero, salió con proyectos, a lo mejor su pensamiento era bueno, ¿cierto? El de poder hacer su propio, tener sus propias tierras, tener su propio ganado, o quizás otros proyectos, pero finalmente él dice que malgastó su dinero y se dio cuenta del mal que había hecho. Y se volvió a su padre. Pero esta viuda, ¿cierto? La viuda de Naín que habla Lucas 7, del 11 al 17, habla acerca de una mujer que había perdido todo y iba a dejar a su único hijo al cementerio. Más en el camino se encuentra con Jesús, que es el dador de la vida, ¿cierto? Y si a ella le pudiera preguntar en ese momento, declárame lo que tienes, ella no tenía nada, estaba en la quiebra total, al igual que el hijo pródigo, ¿cierto? Tampoco tenía nada, porque en ese tiempo no es como ahora. La mujer dependía del hombre, ¿cierto? Y al morir este único hijo que ella tenía, ya no iba a tener sustento tampoco. Entonces, ahí es donde Jesús le devuelve a su hijo, ¿cierto? Y al devolverle su hijo, no le devuelve solo la alegría de ser madre nuevamente, no iba a nunca dejar de ser madre, pues el hijo iba partido de esta tierra, pero ella ya había sido madre, pero al devolverle el hijo volvía a ella la esperanza, ¿cierto? De poder tener el sustento, el alimento y de poder contar con la compañía de su hijo todavía. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas en la palabra de Dios, podemos entender que Dios es grande y perfecto, ¿cierto? En lo que Él hace. Cuando Jesús vino a la tierra, no devolvió la vida a todos, sino que fueron a muy pocas personas, ¿cierto? Cuando levanta a Lázaro, ¿cierto? Después de 3 días de muerto, podemos entender de que era para demostrar que Él era el Hijo de Dios y otro no había como Él que pudiese hacer esos milagros. Entonces dice que en el libro también de Primera de Reyes, capítulo 17, Primera de Reyes 17, versículo 12, dice: y ella respondió, ¿cierto? Aquí encontramos otro caso también de la necesidad en que cae el hombre y necesita la ayuda de Dios, ¿cierto? Cuando ya no hay hacia dónde mirar, podemos entender de que Dios está proveyendo siempre la ayuda. Entonces Elías es quien está en esta oportunidad y dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces este relato habla acerca también de un profeta de Dios, ¿cierto? Que fue poderosamente usado en las manos de Dios y que había destruido, ¿cierto? A los Baales, y a pesar de que Dios lo había usado grandemente y que tenía poder de parte de Dios, dice que tuvo miedo de la reina que había en ese tiempo y huyó, ¿cierto? Entonces después de que huye y se esconde en unas cuevas, Dios le dice: mira, ve donde la viuda, y ve donde una viuda, ¿cierto? Y le dice cuál era, y le dice: y ahí yo te sustentaré. Y entonces aquí lo que leímos nosotros es cuando él ya ha llegado y le dice a esta viuda qué es lo que tiene. Y ella le dice que solo le pide él un vaso de agua. Elías le pide un vaso de agua y ella va por el vaso de agua y le dice: cóceme también una torta, ¿cierto?, de harina. Y ella le dice que le queda solo, y aquí viene la respuesta donde le dice que solo le queda un puñado de harina y un poco de aceite. Entonces le dice: hazme a mí primero y después para ustedes. Entonces esta viuda hizo caso acerca de lo que le decía el profeta, pues era la voz de Dios. Y al creer en lo que el profeta le decía, ella provocó, ¿cierto?, la bendición de parte de Dios, y dice que la harina no escaseó hasta que volvió la lluvia a esa provincia, pues estaban en sequía. Entonces así nosotros podemos ver que si a ella, ¿cierto?, le dijéramos: declárame lo que tiene, ella tampoco tenía nada, pero la ayuda de Dios llegó en el momento oportuno. Así también
En estos tiempos que estamos viviendo, quizás hemos preguntado muchas veces en nuestro corazón qué es lo que está sucediendo, por qué las iglesias están cerradas, ¿cierto? Pero debemos entender de que Dios está en el control de todas las cosas, y aunque a veces parece que esto se ha salido, ¿cierto?, de control, Dios dice que no, que así es la historia y que se tendrá que cumplir de acuerdo a lo que Él ha programado. Cuando hay personas que dicen, ¿cierto?, que el genoma humano lo van a cambiar a través de estas vacunas, yo pienso una cosa. Hay una persona, ¿cierto?, que se llama, uno que es bien conocido, se llama Bill Gates, que creó los programas de Microsoft, creó los programas de Windows, que son los que usted normalmente usa, ¿cierto? Puede usted entender de que si esa persona fue capaz de crear sistemas de protección para sus programas, cuánto más Dios, que es perfecto, ¿cierto? Podrían pillar a Dios, que es el creador. ¿Podría alguien pillarlo descuidado y decir voy a transformar el genoma del hombre, el ADN del hombre, y así de esa manera voy a ganar y voy a destruir la creación de Dios? Yo creo que no, yo creo que Dios está preparado incluso para eso, y el genoma del hombre y el ADN del hombre está protegido contra todo aquel que quiera cambiarlo o transformarlo, ¿cierto? Si un hombre que tiene una capacidad tan disminuida, ¿cierto?, como es Bill Gates, creó programas que se pudieran autoproteger, ¿cómo Dios, que es todopoderoso, no iba a crear en el hombre la capacidad de proteger, ¿cierto?, su ADN? Entonces, cuando nosotros pensamos que estas cosas que están pasando son inicios, ¿cierto?, de lo que serán los tiempos finales, yo puedo decir que sí, que de acuerdo a la palabra dice que estos son los tiempos que están terminando, concluyendo, ¿cierto?, la historia del hombre, pero que aún todavía, ¿cierto?, tenemos tiempo de escudriñar la palabra, y aún tenemos tiempo de entender que al Dios que nosotros servimos es el Dios de la Biblia, y ese es el Dios que nosotros debemos buscar. Eh, Cuando falta información, ¿cierto?, el cerebro humano completa la información. Entonces, si nosotros no conocemos bien al Dios de la Biblia, entonces quiere decir que nosotros vamos a crear un Dios de acuerdo a nuestra medida. Y eso no es lo que Dios quiere, sino que lo que Dios quiere es que usted pueda conocerle a Él y pueda volverse, ¿cierto?, a tener una comunión con el Dios verdadero. Así es como crea, ¿cierto? Así es como Dios ha hecho al hombre y lo ha creado para tener comunión con Él. Y a través de Jesucristo es la única manera de volver a recobrar, ¿cierto?, esa comunión con Dios. Cuando usted acepta al Señor como Señor y Salvador, entonces dice que el Espíritu de usted vuelve a vivificarse en su vida, y es por eso que vuelve usted a tener comunión con Dios. La palabra de esta tarde habla, ¿cierto?, acerca de un hijo pródigo que, cansado ya de su error, ¿cierto?, de reconocer al final de su camino que había errado, sus decisiones y todo lo que había hecho lo había hecho mal. Entonces dice que se arrepiente de lo que había hecho y vuelve otra vez a su padre, porque era el lugar donde mejor estaba. No hay otro lugar mejor que bajo el amparo y la protección de Dios. No hay otro lugar para el hombre donde pueda sentirse más protegido y donde no le va a faltar nada. Esto no quiere decir que cuando usted entra a los caminos de Dios nunca más va a padecer ninguna cosa, sino que quiere decir que cuando usted pase por alguna dificultad, quiere decir que hay un propósito detrás de lo que usted está pasando. Pero cuando usted, por desobediencia, ¿cierto?, en el mundo pasa dificultades, es porque quizás hizo las cosas mal. Y esa es la diferencia en el camino del Señor, que usted siempre va a estar guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo que es abstracto, ¿cierto?, sino que es una parte más de Dios, y es la que actúa en el creyente, es la que lo dirige al creyente cuando usted entra, ¿cierto?, a esta salvación tan grande que Dios le ofrece. Entonces, al igual, ¿cierto?, que este profeta, ¿cierto?, Elías, que en algún momento tuvo miedo también, ¿cierto?, por eso es que huye, pero Dios también trajo la respuesta a su vida. Y así también en esta parábola, Dios termina esta parábola de una manera que el hombre, ¿cierto?, se siente bien y protegido nuevamente. Entonces, cuando nosotros vemos esto, dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a él su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio,
y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Entonces, cuando nosotros vemos esto, dice que no es que él viniera desnudo, ¿cierto? Sino que habla acerca de la protección que Dios nos entrega, ¿cierto? Cuando le entregaban un anillo era porque esto era señal de que era parte de esa familia, ¿cierto? Y el calzado era la protección, ¿cierto? Que Dios también nos da. Entonces dice, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Cierto? Entonces dice la palabra aquí que el padre, ¿cierto?, refiriéndose a su hijo que había salido de su hogar, dice: porque mi hijo muerto era. O sea, cuando uno sale de la protección de Dios, cuando uno sale, ¿cierto?, del cuidado de Dios, dice que uno está muerto. Entonces, cuando uno vuelve al camino de Dios, cuando uno vuelve otra vez a las cosas de Dios, entonces uno otra vez está vivo. Entonces, esto es lo que le hablaba yo. Si uno no está en la presencia de Dios, no está bajo su protección, entonces dice que uno no está vivo, sino que vive cuando uno acepta al Señor Jesucristo y viene a morar en la vida, en el corazón de nosotros, el Espíritu Santo. Entonces se restablece la comunión con Dios, se restablece la comunicación, y de esa manera nosotros tenemos nuevamente acceso, ¿cierto?, a las peticiones, nuevamente acceso, ¿cierto?, a poder vivir bajo la protección de nuestro Dios Creador. Entonces dice que este hijo, ¿cierto?, había otro hijo también, el cual dice que nunca se apartó del lado de su padre. Dice, versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces él dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces esa debe ser en nosotros también la necesidad de poder entregar este mensaje, ¿cierto?, a aquel que todavía no conoce a Dios, para que así que no conoce a Dios pueda encontrar, ¿cierto?, el camino correcto y adecuado para poder servir al Dios verdadero, para poder encontrarse, ¿cierto?, nuevamente en el hogar que Dios nos provee. Para Dios que vive, para Él sea la honra y la gloria, y que podamos nosotros entender, al igual que este hijo, ¿cierto?, que había sido obediente, pero dice que no había aprovechado las cosas que tenía a su disposición, porque quizás siempre se dedicó a trabajar y nunca tomó en cuenta de que aquello también era parte de él, ¿cierto? Era parte de su propiedad y podía tomar, ¿cierto? Solamente tenía que decirle al padre: padre, ¿puedo tomar uno de estos animalitos para compartirlo? Y el padre seguramente que le iba a decir: toma uno o dos si quieres, ¿cierto? Y así también es Dios con nosotros. Siempre está dispuesto a darnos lo que necesitamos, si es sobre todo para ayuda de otros. Entonces, que el Señor le bendiga y le guarde, y que usted pueda entender también que usted es parte de esta salvación tan grande que Dios ha entregado a esta humanidad.